Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí en ¿Qué dice la Biblia? Una vez más para compartir con ustedes palabra de Dios, palabra de esperanza. La palabra de Dios trae esperanza a nuestras vidas. Bien, habíamos dicho el sábado pasado de que íbamos a compartir un poco de un resumen de todo lo que se había dado al correr del mes para poder para el mes que viene arrancar con otro tema. En este mes hemos estado hablando de los caminos. En la vida nosotros tenemos muchos caminos que tomar, que decidir. Tenemos caminos para recorrer en los estudios, en los trabajos, en la vida, en la familia, en los hogares. Tenemos caminos que tomar, que decidir, ¿no? Y bien, estábamos hablando de Lucas 9, donde Jesús pregunta a los discípulos, si se acuerdan ustedes, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Y los discípulos le dijeron, algunos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta de la antigüedad, de allá de los antepasados. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió y dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, ¿sabías que cuando reconoces de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino a la tierra y murió y al tercer día Él resucitó? Cuando vos crees eso, no es un razonamiento tuyo ni algo que sea revelado por carne ni sangre, sino que el mismo Dios a través del Espíritu Santo te está revelando eso. Eso es una revelación de Dios. Aquellos que son ateos, por más que vos le expliques de quién es Jesús, qué dice la Biblia, por más que vos le expliques todo lo que dice la Biblia, nunca te van a entender porque no quieren saber. Pero cuando abren el corazón a lo que es la palabra de Dios, el mismo Dios da entendimiento a su palabra. No son los pastores los que te dan el entendimiento, sino el Espíritu Santo. Es una revelación misma de Dios. Bien, seguimos con los caminos. Dice en Juan 6:67, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que le decía Jesús cuando estaba Jesús explicando en la sinagoga, que estaba enseñando de que Él era el pan de vida, de que Él era el camino. Y decía, el que no come mi carne y no toma y no bebe mi sangre, no entra al reino de Dios. Y todos se habían enojado con Él, porque ¿cómo vamos a comer la carne de Él? ¿Cómo vamos a tomar la sangre de Él? No, nadie podía, no entraba en la cabeza de nadie. Y obviamente, ¿no? Que aquel que no entiende, no entra en la cabeza de nadie de que podamos beber la sangre de una persona o comer la carne, que es peor todavía, ¿no? Pero Él hablaba en otro sentido. Ahora, los discípulos tampoco entendían. Y le dijo Jesús, ustedes también quieren irse, porque todos empezaron a apartarse de Él. Este hombre está diciendo cualquier cosa. Pero ellos no se apartaron, porque dice, tú tienes palabra de vida eterna. Y hay veces que al saber eso de que Jesús es el camino, Él tiene vida eterna, por más que no entiendamos algunas cosas a veces en la vida, de que cosas que nos suceden, hay veces que nos suceden cosas de que no podemos entender, pero el Espíritu Santo nos ayuda a aferrarnos a la palabra, a aferrarnos a Jesucristo y no apartarnos de ese camino que nos lleva a la salvación. Hablábamos de que hay muchos caminos para elegir en la vida, pero hay dos caminos que son importantes, que no son razonables.
que son dos caminos espirituales. Tenemos un camino que nos lleva al infierno y tenemos un camino que nos lleva a la salvación. Habíamos también estudiado la palabra del rico y el Lázaro, ¿se acuerdan? No sé si fue la clase pasada, de que el rico vivió su vida como quiso vivirla y Lázaro aferrado, no en Jesucristo, porque en aquel tiempo todavía Jesucristo no estaba, ¿no? Pero sí a Dios, él creía en Dios. Y Lázaro era un mendigo, estaba enfermo, lleno de llagas, mendigaba en la casa de este rico, porque este rico hacía fiesta cada día, ahí sobraba la comida, entonces él se alimentaba ahí con lo que le podían dar a alguna persona de buen corazón que le quiera convidar, y murieron estos dos, y uno fue al infierno y el otro fue al seno de Abraham. También hablamos de cuando aquellos presos aquellos que fueron crucificados, junto con Jesucristo, había uno de cada lado, y uno aceptaba a Jesús como el rey, ¿no? Dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Mientras que el otro le decía, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero a este Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mientras que el otro seguramente se encontró en el infierno. Esos fueron dos caminos distintos también. Uno que lo llevó al infierno por no creer en Jesucristo y otro que lo llevó al paraíso. Esta noche misma estarás conmigo en el paraíso. Todos los caminos los llevan a un lugar. Pero quiero hacer hincapié en estos dos caminos espirituales que son algo clave en nuestras vidas, que son importantísimos en nuestras vidas. Somos hechos al libre albedrío, ¿verdad? Todos podemos pensar lo que nosotros quieramos pensar, podemos hacer lo que nosotros quieramos hacer, pero toda nuestra acción, todo nuestro pensamiento nos lleva a un lugar. Y hay dos lugares. Ya sabemos cuál es, pero vamos a repetirlo. El infierno y el cielo. Somos un alma, tenemos un espíritu y vivimos en un cuerpo. Este cuerpo se envejece y muere, pero el alma no. Dijo Jesús, no tengan miedo a aquel que mata el cuerpo, sino a aquel que mata el cuerpo y el alma. ¿Por qué habla Jesús de dos muertes? Porque somos un alma y vivimos en un cuerpo. Este cuerpo se muere, se lo come los gusanos, y después está el alma que va al cielo o va al infierno, al Seol. Llámelo como ustedes quieran llamarlo. Ahora, yo te pregunto, ¿qué camino has tomado vos en tu vida? No de estudios ni de trabajo, no, sino yo te digo en el mundo espiritual. ¿Qué camino decidiste tomar? ¿El camino que te lleva a la salvación, que es Cristo, o el camino que te lleva a muerte eterna? Hay veces que tomamos el camino que nos lleva a la salvación, pero nos apartamos. A todos nos pasa. Hay algún momento que nos apartamos de la palabra, nos apartamos de la oración, los apartamos de los ayunos. Jesús ayunaba y Jesús oraba. Jesús oraba todos los días, ¿no? Jesús estuvo 40 días en ayuno. Después que él fue bautizado, él no comió por 40 días. Y ahí fue tentado. Pero este no es el caso. El caso es que si Jesús, siendo hijo de Dios,
tenía necesidad de ir a su Padre cada día, ¿cuánto más nosotros tenemos necesidad de ir a la oración cada día a nuestro Padre Celestial? ¿Acaso somos más que Jesús, que no necesitamos orar? Es necesario la oración para tener una comunión con nuestro Padre. Aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, tenemos al Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo lo estudiamos también y él decidió salirse del camino que traía su familia. Y su padre le dio sus bienes. Y él hizo lo que él quiso hacerlo con la vida de él. Tomó otro camino y vio después que se equivocó. Después perdió todo. En un momento tenía muchos amigos. Cuando se le terminó la plata, hay veces que pasa, ¿no? Tenés plata, estás lleno de amigos. No tenés plata, no tenés amigos. Lo dejaron solo, sintió hambre y volvió a su casa. Pero volvió a su casa, ¿no? Tenemos también, eso lo pueden encontrar en Lucas 15, del 11 al 32, el Hijo Pródigo. Y estaría bueno leerlo, ¿verdad? Ir anotando, ir leyendo, estudiando para poder entenderlo más. Nicodemo pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús dijo, aquel que no es nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere nacer del agua? Está hablando Jesús acá del bautismo. ¿Y qué se refiere Jesús del Espíritu? También se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo. Si no sos nacido de agua y del Espíritu, no podés entrar al reino de Dios. Para el mes que viene vamos a estar hablando del bautismo, para no robar tiempo hoy en este espacio. Pero vamos a estar hablando de lo que es el bautismo, del agua y del Espíritu Santo. Resulta que en Juan 21:15, después que Jesús muere, los discípulos se desparramaron, ¿no? Unos se fueron para un lado, otros fueron para otro, volvieron el camino viejo, porque dijeron, se terminó todo. La esperanza que ellos tenían en Cristo, Cristo muere, no se acordaban de que Jesús le dijo al tercer día, voy a resucitar, no se acordaban de eso, y entonces volvieron el camino viejo. ¿Y qué hace Pedro? Que era Pedro un pescador. Me dice Pedro, yo me voy a pescar. Y habían algunos discípulos allí, entre ellos Juan. Y dice, nosotros vamos contigo. Y se fueron a pescar. Y volvían y no pescaron nada. Pero había un hombre en la orilla, que era Jesucristo, y estaba haciendo un pescado a las brasas. Y dice, muchachos, ¿sacaron algo? No, no sacamos nada. Lo pueden ver en Juan 21, dije, 21:15. Dice, tiren la red de la derecha. Y tiran la red de la derecha y se les llena la red de peces. Dice Juan, es el maestro. Cuando Pedro escucha eso, se ata la ropa a su cuerpo y se tira al agua, que estaba a una distancia aproximadamente unos 100 metros, según dice la Biblia, y se va nadando hasta donde estaba Jesús, que lo estaba esperando con un pez asado. Mientras que los otros sacaban las redes y llevaban más pescado, y allí hicieron más pescado y comieron. Después que comieron, le pregunta Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, Señor, te amo. Apacientas mis corderos. Y le preguntan la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Y una tercera vez le pregunta lo mismo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se acordó que le había negado 3 veces cuando Jesús fue prisionero, que él andaba allí, seguramente lo veía Jesús, y él dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y dice Pedro, tú lo sabes todo, Señor. ¿Sabés qué hizo Jesús? Le dijo, sígueme. No le dijo, ¿te acordás que me negaste 3 veces? Él no le reprochó absolutamente nada.
No le dijo, te equivocaste. No le dijo, volviste al camino viejo. Volviste a hacer lo mismo de antes. Te apartaste del camino. Él no le dijo nada de eso. Simplemente le dijo, sígueme. ¿Y qué fue lo que pasó después? Cuando Jesús se va en una nube al cielo, los discípulos quedan allí hasta el día del Pentecostés. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro después? Milagros. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, que no era la sombra ni era Pedro, como dice la canción, sino el espíritu del Nazareno. Lo único que podría pasar ahí eran milagros delante de Pedro. Y así empezó todo el Evangelio, y hasta ahora, después de 2000 años, sigue siendo el Evangelio, sigue habiendo gente que te dice Jesús te ama. Jesús no quiere decirte todo lo que vos hiciste es malo, sino que te quiere decir, vení a mí, que yo soy el camino al cielo. Yo ya pagué por tu precio, no tenés que hacer nada, simplemente cree en mí. Y todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. Eso te dice Jesucristo. Eso te dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No hagas caso a lo que yo digo, ni a lo que dicen los pastores, ni a lo que dice ningún evangelista, sino hace caso a lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es esa. Viví la palabra de Dios. No seas oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Jesús te llama a que vuelvas al camino. Y si todavía no conociste a Jesucristo, bueno, Jesús te llama y te anima a que puedas conocerlo. Vamos a una alabanza y enseguida volvemos con más. ¿Qué dice la Biblia? Mientras tanto me despido de ustedes diciéndole lo mismo de siempre, que compartan los videos, principalmente a aquellas personas que están trabajando o que viven en los campos donde no tienen una iglesia donde congregarse ni tienen algún pastor que les pueda estar enseñando la palabra. Compartan este mensaje para que ellos también puedan tener la oportunidad que tenemos nosotros de ser salvos a través de Jesucristo, de que tengamos la oportunidad de conocer la verdad. Y bueno, desde ya un abrazo grande y que Dios continúe bendiciendo tu vida.